Y estoy muy contento porque he hablado recientemente, y usted lo ha escuchado en estos micrófonos, con Gabriel Casillas. Él es el economista en jefe para Barclays, para Latinoamérica. Pero ahora coincidimos aquí en Mérida, estimado Gabriel, qué gusto. Al contrario, un gustazo, Rodrigo. Gracias por invitarme a tu programa. Siempre es un gusto platicar contigo. Buena discusión. Sí, no, la verdad es que bien interesante. Y te quiero preguntar cómo has observado el ambiente aquí, sobre todo porque el entorno en el que te mueves ahora pues refleja mucho los mercados globales, este nerviosismo que se dio con el Silicon Valley Bank primero, después con los bancos regionales allá en Estados Unidos, luego el Credit Suisse, que no venía bien, pero una mala declaración ahí de su principal inversionista, el Banco Nacional de Arabia Saudita, y vemos un mercado internacional en términos de sistemas bancarios muy nervioso. Y llegas a México y pues hay un cierto contraste, ¿no? De repente, en términos de un punto de estabilidad que es la banca mexicana. Totalmente, un contraste. Y no quiere decir que los banqueros en México no sepan lo que está pasando, porque son gente muy informada, sí. Saben perfectamente. Pero sí, el contraste de tener una banca que pues afortunadamente está blindada, ¿no? O sea, tú sabes por un lado, pues la crisis que se está viviendo en Estados Unidos o a nivel global, no es 2009, ¿no? 2008, 2009, donde tenías que una persona que no pagaba una hipoteca en Wyoming quebraba un banco en Islandia, ¿no? Toda esa interconexión de derivados exóticos es algo mucho más sencillo, pero entonces pues eso lo hace que esté acotado. Pero aquí en México, que los bancos tengan que tener su propio capital, que no dependan de su cuartel general y que seamos el primer país que cumplió con Basilea III, tanto en capitalización como liquidez, pues te da una... Y además, sabes que los tesoreros en México saben que las tasas de interés se pueden disparar. Entonces, cuidan mucho el manejo del activo y el pasivo, cosa que en Estados Unidos, después de 30 años con tasa muy baja y nada de inflación, como que yo creo que faltó experiencia ahí. Claro, y se les olvida, y pensaría que México es como esta combinación de un país... como hoy puede ser la Argentina, en donde tú vas con un banquero argentino y está acostumbrado a altos niveles de incertidumbre. En México los tuvimos, pero me parece que sí que ha sido muy persistente el aprendizaje 94-95. Y hoy en México pues ya vino la crisis 2008-2009, etcétera. Y la banca mexicana, si bien siempre tiene el reto de la inclusión financiera de crecer más, digamos, en una parte conservadora en donde quizás no podríamos avanzar un poco más rápido, pero al mismo tiempo cuando vienen estos momentos, la verdad es que se vuelve un activo muy importante. Sin duda. Si al final del día, N estudios dicen que cuando tienes un desarrollo de la banca tienes un desarrollo económico, ¿no? O sea, como que la causalidad luego se cuestiona si el desarrollo del país te va a llevar a una banca más desarrollada o al revés, pero yo creo que se ha visto que un desarrollo de la banca sano, sobre todo, sí apoya el desarrollo del país. Ahora, mencionabas tú la parte de inclusión, y sí, efectivamente nos hace falta inclusión financiera, pero hace falta también penetración financiera, ¿no? Porque claro, estás de acuerdo que no es lo mismo que todo el mundo tenga cuentas nada más, a que realmente eso se convierta en saldos, que se convierta en crédito. Y yo creo que esa parte no es que la banca no quiera, ¿no? Tú pregúntale a cualquier... Tú conoces a muchísimos empresarios. Preguntas, oye, ¿quieres vender más de tu producto? Nadie te va a decir que no, ¿no? Entonces, claro, pero acá como tienes que recuperar el crédito, y esa es la parte donde creo que en el Estado de Derecho no... Perdón que me meta en esto, no sí, pregunta, pero esa parte del Estado de Derecho creo que es básico, porque otros países emergentes, no estoy hablando de Estados Unidos, Europa, que han hecho cambios en cómo recuperar el colateral cuando no se paga un crédito, los bancos comerciales se vuelcan a dar crédito, ¿no? Claro. El Brasil es un caso muy particular. Pero sí, tiene esto y lo bueno es que está blindada y crecer sano es lo más importante. Y yo creo que, como tú dices, la crisis de 94-95 en México dejó lecciones muy fuertes que inclusive en los comités de Basilea, los mexicanos, varios, inclusive me tocó alguna vez participar como parte de Banco de México en contribuir con lo que habíamos vivido para que estén mejor los estándares, ¿no? Claro, pues sí mencionas algo que se viene discutiendo en la banca desde hace mucho, que es la ejecución de garantías y la facilidad para hacerlo, y ese siempre va a ser un reto porque al final, como bien mencionas, quieren prestar. Ahora, me voy al tema económico y hay algo que me ha llamado la atención. Christine Lagarde, la encargada del Banco Central Europeo, subió la tasa todavía en el contexto del Credit Suisse, o sea, digamos, y eso a mí lo que me transmite, pues es que ven el problema contenido, pero el contraste, y lo que te quiero preguntar es, de repente uno ve la señal, por ejemplo, el Fed y el Tesoro de Estados Unidos diciendo garantizamos todos los depósitos, más allá del FDIC. En el caso del Banco Central Europeo dicen subimos la tasa aunque tenemos cierta incertidumbre, y eso lo que me dice es, los reguladores y las autoridades financieras ven que
está contenido, pero el nerviosismo persiste en el mercado. ¿Cómo lo interpretas y cómo lo vives? Pues yo creo que lo estás describiendo muy bien, más que preguntar, ¿no? Porque efectivamente, o sea, subir las tasas es como echarle gasolina. Sí. Entonces no echas gasolina si no apagaste el fuego. Entonces, imagínate, Credit Suisse un día antes justo de la reunión de política monetaria. Entonces realmente se atrevieron y es porque están viendo pues, tres cosas. Uno, que está contenido, tú ya lo dijiste muy bien. Dos, que la inflación sigue siendo el enemigo. Porque tres, el tema es ahorita... ¿Qué pasa con este tema financiero? Quiere decir que hacia adelante las instituciones financieras van a restringir sus condiciones crediticias y van a hacer que que se desacelere la economía o no, o simplemente casos aislados, contenidos, y de todas maneras la inflación es tu enemigo y tienes que vencerlo, ¿no? Claro. Entonces, y yo creo que fue muy importante porque es la primera señal de un banco central grande después de un problema muy relevante. Entonces, la semana que entra, que sea la reunión de la Reserva Federal, pues es probable que sí suban tasas al final del día, ¿no? Finalmente, ahí es interesante porque normalmente el Fed es el que influye en todos los demás y en este caso el Banco Central Europeo ha dejado la pauta. Si el Fed hace una pausa, digamos, si no subiera la tasa, poco probable, pues entonces mandaría una señal de mucho nerviosismo probablemente, porque ya ves que los mercados luego interpretan todo muy extraño a veces, o por lo menos desde México así parece. No, claro, a veces lo que se ve positivo resulta que se toma negativo y cosas así pasa. No, pero tienes razón. Yo creo que si hacen 50 van a decir, oye, pues qué, estás viendo la tormenta y no te hincas, ¿no? Exacto. Si hacen 0 es como, caray, está muy fuerte Esto está muy raro. Entonces, como que 25 podría ser la forma de seguir atajando el problema de inflación sin, digamos, hacer aspavientos con el tema de echarle más gasolina, ¿no? Al fuego. Pues querido Gabriel, tengo poco tiempo, pero ahora seguimos platicando fuera del aire, pero te agradezco mucho la entrevista y seguramente seguiremos buscando para que nos vayas contando cómo estás viendo el panorama. Me dará muchísimo gusto, siempre un gusto hablar contigo y saludos a tu amable auditorio. Ahí escuchamos a Gabriel Casillas, el economista en jefe para Barclays en América Latina.